Dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 40, dice el apóstol Pablo, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios capítulo 7, esta carta le está contestando algunas preguntas que le hicieron respecto al matrimonio, dice en el versículo 1. Y aquí le da algunos detalles importantes de cómo ellos deben actuar, teniendo en cuenta una realidad que ellos verían muy pronto. Y él le dice aquí en el versículo 40 que él piensa que tiene el Espíritu Santo. Pero esa palabra en el original no es como nosotros decimos, yo pienso. Y al pensar puede que sea o puede que no sea. Cuando dice yo pienso es yo estoy convencido de esa realidad. Yo sé que tengo el Espíritu Santo y que estoy hablando por inspiración del Espíritu Santo. Y también el capítulo 14 le dijo, yo estoy convencido de que Cristo habla a través de mí. Es decir, el apóstol Pablo cuando hablaba, él hablaba con la autoridad del Señor Jesucristo. Por eso podía mandar a la iglesia y decir que si alguno no obedecía lo que él decía en palabra, que fuera comulgado, que fuera disciplinado. Eso te lo lee en todas las cartas, Tesalonicense, a Timoteo. Es decir, él tenía la convicción de que como apóstol del Señor Jesucristo, tenía la inspiración del Espíritu Santo para dar las directrices de la iglesia con la cual se estaba estableciendo la doctrina que la iglesia debía seguir. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento las directrices para el pueblo de Israel Dios se las dio a Moisés y luego le envió a los profetas para hacerlo volver al camino que Moisés le había dado, la ley de Dios. Pues la doctrina de la iglesia está fundada en los apóstoles, en la, doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Por eso yo tenía autoridad y su palabra era inspirada por el Espíritu Santo, como lo dice en el versículo 40. Ahora, cuando leemos aquí en el mismo capítulo 7, pero los versículos 24 en adelante, dice, cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, más doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Está libre de mujer, no procures casarte. Más bien, si te casas, no peca. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo las quisiera evitar. Pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El apóstol dice que él está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces le dice a los hermanos que el tiempo es corto y que por lo tanto, en vista de las angustias, los dolores, los sufrimientos, la persecución, las situaciones difíciles que ellos tenían que enfrentar, lo más conveniente era que cada uno permaneciese en el estado en que conoció al Señor. Que si está casado, no procure divorciarte, y si está soltero, no procure casarte. Entonces, ¿por qué él le dice que el tiempo es corto? Partiendo de que estamos convencidos de que él estaba inspirado por el Espíritu Santo, él no podía equivocarse en esto al decirle a los cristianos que el tiempo es corto. Porque si él se equivocó en eso, entonces podemos decir en qué otra cosa se equivocó. Se equivocó él entonces cuando él habló de la justificación por la fe, de que el hombre es justificado delante de Dios solo por la fe. Se equivocó él cuando dijo que Jesucristo es nuestra justicia, nuestra redención, nuestra santificación. Es decir, si nosotros vamos a creer todos los escritos de Pablo, tenemos que creerlo todo. Entonces, si creemos que fue inspirado cuando habló en Romanos capítulo 3 de que el hombre es justificado solo por la fe y que solo por creer el hombre está justo en una posición delante de Dios, pues también tenemos que creer que el Espíritu Santo lo inspiró para decir que el tiempo estaba cerca, que el tiempo estaba corto. Y no lo está diciendo para que se cumpla 2000 años después, porque entonces no sería corto, no sería pronto el tiempo. Además, no tendría sentido decirle a los corintios
que ellos tenían que tomar una posición porque el tiempo estaba cerca. Él lo hubiera dicho, no, está bien, porque va a venir una persecución, va a venir el tiempo del fin, va a venir el Señor Jesucristo, pero eso no es ahora. No, no, él le dijo que tomaran medidas basados en que el tiempo era corto. Así que mi amigo hermano que me escucha, lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento es que los primeros cristianos siempre estaban pendientes de que Cristo viniera en sus días. Cuando dice que el tiempo es corto, se refiere al tiempo que quedaba para que pasase de un mundo a otro. Porque hay una realidad espiritual. Antes de que Cristo se manifestase en juicio en el año 70, destruyendo el templo y la ciudad de Jerusalén, todavía el templo de Jerusalén seguía siendo el lugar de atracción, donde la gente creía que podían encontrarse con Dios, donde celebraban la fiesta, los rituales y todo eso. Pero uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver los gentiles con eso? Bueno, los gentiles en su mayoría estaban rodeados de judíos también, porque los judíos estaban esparcidos por todo el imperio romano. Además, cuando nosotros leemos, vemos en el Nuevo Testamento que muchas veces los judíos acudían a los gentiles, a las autoridades gentiles, para perseguir a los cristianos. Y Cristo habló en Mateo 24 de que había una gran persecución en Lucas 21, antes de que Él se manifestase. Entonces Él está diciendo aquí que va a haber una gran persecución, iba a haber una gran persecución de los cristianos y por lo tanto ellos debían permanecer en el estado en que estaban. Pero si eso no era para su tiempo, no tendría nada de sentido. Además, Él los engañaría diciéndoles que el tiempo es corto. Y no podía ser porque Él le dijo en el versículo 40 que Él tenía el Espíritu Santo. Así que mi estimado amigo hermano que me escucha, por esta y otras razones bíblicas es que estamos convencidos de que la escatología consumada es una realidad. Que Cristo vino en juicio en el año 70. Que hubo una resurrección de los muertos sacado del Hades para entrar en las regiones celestiales. Que la gran tribulación de la que habla Mateo 24 tenía que ver precisamente con salir huyendo de Jerusalén, con esa persecución terrible. Que nosotros hoy somos parte del reino del Señor Jesucristo, que somos uno con Cristo y que hay una nueva realidad espiritual, que ya el mundo no es gobernado por las huestes espirituales de maldad, sino que Cristo tiene total control de todo el gobierno del universo. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo que Cristo gobierna viendo tanta maldad en el mundo? Bueno, sabemos que la Biblia dice en varios pasajes del Antiguo Testamento que Jehová reinaba en Israel y no cesaba la maldad. ¿Por qué? Y la injusticia, porque la maldad y el sufrimiento que hay en el mundo, la injusticia, tiene que ver con que el hombre es pecador, con que el hombre tiene una naturaleza caída, heredada de Adán, que no se elimina sino hasta que uno muere y resucita. Pero lo más importante de todo esto es que Cristo fue entonado como rey en el cielo. La Biblia dice que su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 12:6. Él, entronado en el reino celestial, ha ganado para nosotros la victoria. Nosotros somos uno con Él. Y ya para nosotros el tiempo no es corto. Para nosotros el tiempo llegó y es una realidad. Que la bendición del Todopoderoso los acompañe y que cada día pongan su fe y su confianza en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo.